Buenos días, nuevamente Guadalupe Ortiz. Mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre la tanatología. Un tema muy interesante y que conocemos muy poco o de plano no conocemos. Entonces vamos a identificar el uso de la tanatología y en qué nos puede ayudar. Veamos. ¿Qué es? Bueno, pues la tanatología es la ciencia o la disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte. Es la disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud. Nosotros somos seres humanos integrales, no podemos separar una cosa de la otra. Por ejemplo, no podemos separar el ser social con el espiritual, con el psicológico y con el biológico. Somos todo en uno. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, se enferma nuestro cuerpo, pero también psicológicamente. Nos sentimos mal, nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos. Espiritualmente buscamos ayuda, ¿no? Recurrimos normalmente a lo que son las oraciones o a algún otro recurso, depende de la religión que profesemos. Pero todo eso nos hace una persona integral. Bueno, ¿dónde se origina la tanatología? Fue creada o fue iniciada por órdenes religiosas que eran las que proporcionaban consuelo y atención a los enfermos graves en los monasterios. Surge de la necesidad de contar con los elementos idóneos para el apoyo de personas que estén sufriendo ante pérdidas, lo relacionado al dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza y la muerte. En general, cuando se vive un duelo por la pérdida de una relación o de un ser querido. Ese es pues ya estamos entrando en lo que es el objetivo de la tanatología, que es el acompañamiento. El objetivo principal está centrado en proporcionar calidad de vida al enfermo terminal, buscando que sus últimos días transcurran de la mejor forma posible y fomentando el equilibrio entre él y sus familiares. Sabemos que es un proceso muy difícil cuando se determina una enfermedad en fase terminal. Quedamos como perdidos, como el que voy a hacer, necesitamos de la escucha de alguien, y tanto nosotros como el familiar. Entonces la tanatología lo que hace es eso, es buscar, fomentar el equilibrio entre el familiar y la persona que esté padeciendo la enfermedad. Su importancia es tomar conciencia sobre el autocuidado y permite superar los miedos infundados. Lleva a una educación de la muerte. Normalmente, o a lo largo de la vida, nosotros no nos dan una educación de la muerte. Vemos la muerte como pues algo que nos duele, pero finalmente algo que tenemos que vivir. Y es parte de la vida y es parte de un ciclo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, también es una rama de la medicina y se encarga de facilitar los cuidados paliativos terminales y ayudar a la familia del enfermo a sobrellevar y elaborar el duelo producido por la muerte. Entonces, esto es, cuando hablamos de cuidados paliativos, no nos referimos únicamente al apoyo que se le va a dar a la persona enferma, sino también a la familia, ya que muchas veces los que necesitan más el apoyo son los familiares, porque el enfermo a veces ya está inconsciente, a veces ya no nos escucha, ya no se da cuenta de las cosas, pero la familia, que es la que está alrededor de él, es la que está sufriendo al ver la enfermedad o al ver a su familiar de la manera en la que pues está dando las situaciones. Entonces también la familia necesita cuidados paliativos, no únicamente el enfermo. Bueno, la tanatología nos habla o se dedica también a
que entendamos el proceso de una muerte digna. Todos y cada uno tenemos derecho a la salud, y así como tenemos derecho a la salud, también tenemos derecho a una muerte digna. Qué bueno sería que todos muriéramos, ¿verdad? En nuestra casa de viejitos, sin dolencias, sin tener que padecer. Lamentablemente vivimos en la actualidad, la mayoría de los decesos son por enfermedades, y enfermedades crónicas que en algún momento se pudieron prevenir. Entonces lo que hace la tanatología es pues tratar, ¿verdad? Tratar de que en los últimos momentos que se tengan de vida, pues que esos momentos sean lo más que se den con la mejor calidad. Y también el objetivo de la tanatología es educar o hacer que entendamos que la vida es un ciclo, y que como todo ciclo se tiene que terminar. Es muy fácil de decir, pero cuando nos toca pasar por eso, sé que es muy doloroso, que no hay palabras que puedan expresar el dolor que estamos sintiendo. Entonces lo que hace la tanatología es ayudarnos o prepararnos a vivir ese duelo que vamos a tener. Entonces es tener conocimiento sobre lo que es un duelo. Si no es elaborado en tiempo y forma adecuados, se puede prolongar y se puede convertir en una enfermedad. Un duelo normal, podemos decir, suele durar de 2 a 4 meses, tal vez 6, incluso cuando es muy prolongado hasta un año, pero no debe de ser más. En caso de que alguna persona, ¿verdad?, haya pasado por una pérdida y su ciclo de duelo a ver si no haya terminado, siga prolongando, es necesario buscar ayuda profesional. Bueno, cuando hablamos de la muerte, no solo hablamos de la muerte o de la pérdida, sino también cuando hablamos de la muerte hablamos de otro tipo de pérdidas, como la pérdida de salud, que es lo que estábamos comentando, de amputaciones, traumatismo, violencia. Acuérdense que no nada más hay muerte por enfermedad o muerte por vejez. También muchas veces la gente decide morir física y espiritualmente, que era lo que hablábamos al principio. Nosotros no podemos eliminar una cosa de la otra, ya que somos seres integrales. Entonces también la tanatología nos ayuda o nos enseña, ¿verdad?, a vivir esos duelos que experimenta el paciente y finalmente que intervienen en la salud. Por ello es necesario, dice aquí, el enfoque humanista, una parte de comprensión ante las necesidades del paciente. Una buena relación de escucha es lo primordial. El tener la capacidad de escucha, de comprensión, para poder atender y brindar de mejores momentos o de mejor calidad al paciente o a la persona a la que estamos ayudando o tratando de ayudar. Bueno, hablando de esta ayuda, vamos a lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos forman parte de un tratamiento integral. Volvemos a lo integral, no podemos separar una cosa de la otra. Estos cuidados tratan de evitar las molestias, síntomas, estrés de toda enfermedad o de todo padecimiento que sea grave. Aquí manejamos que su meta es de prevenir y aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Ese es el objetivo o la meta principal de un cuidado paliativo. Dice, conlleva el alivio de conflictos, ejercicios, opciones y oportunidades factibles para el enfermo, buscando disminuir su sufrimiento. ¿Cuándo debo de recibir? No es necesariamente cuando se esté cerca de la muerte, sino también se pueden recibir pues desde antes, incluso cuando nos enteramos, ¿verdad?, de que
vamos a vivir ese proceso, podemos empezar a recibirlos. Y no solamente lo pueden recibir las personas que padecen la enfermedad, sino los familiares. Bueno, el duelo. El duelo es el proceso que cada ser humano experimenta de diferentes formas e intensidades. Y esto depende del desarrollo emocional espiritual que tengamos y de la cultura que vivamos, ya que nuestra cultura también es un factor que define en la manera de vivir esos duelos. Bueno, la finalidad de los duelos es recuperarse de manera saludable en el menor corto posible de tiempo. Y como ya mencionaba anteriormente, no permitir que se prolongue, ya que de lo contrario se puede producir un duelo patológico. Tipos de duelo. Duelo desautorizado, en el que se experimenta una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente. Aquí nos menciona, por ejemplo, las relaciones homosexuales, las pérdidas no reconocidas como un aborto, una enfermedad mental, un abuso. El duelo traumático, ¿verdad?, que también se da cuando se tiene la añoranza sobre un difunto, cuando se pierde la seguridad y la confianza, cuando hay trastorno de sueño, cuando hay baja autoestima. También el duelo complicado, que tiene que ver con la muerte súbita y no anticipada. El duelo enmascarado, donde el superviviente puede llegar a desarrollar síntomas similares a los que experimentó la persona querida antes de morir. Y el duelo anticipado, que es del que hablábamos, que es el que se da antes de que la muerte haya ocurrido, es habitual y cuando se diagnostica la enfermedad no tiene cura. Las fases del duelo. Es importante considerar que la manera como se presenta el duelo va a variar del tipo de personalidad de cada persona. Hay personas que pueden afrontar los duelos de la mejor manera, hay algunas que nos tardamos un poquito más y hay algunas que sí necesitan ayuda. Hay 5 etapas de duelo, que son: primero, la negación. Es cuando la persona se niega a aceptar la realidad de lo que está ocurriendo. La ira, el enojo por estar viviendo esa situación, el cuestionarnos por qué a mí, y pues nos enojamos con todo el mundo, ¿verdad? O la persona se enoja con todo el mundo. El regateo, el querer, bueno, si hago esto, o si digo esto, o si me tomo esto, puede disminuir, ya no va a pasar, etcétera, etcétera. La depresión, cuando nos damos cuenta que lo grave de la situación, vamos a decir así, entra la persona en una depresión que lo lleva pues a cuestionarse, ¿verdad? Pero es el momento o el proceso, el intermedio para que pueda lograr la aceptación. La etapa de aceptación. Hay que resaltar que el sentimiento de pérdida no se manifiesta después de que esto ocurre. También suele presentarse antes, en el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal. Cuando la persona concientiza sobre su enfermedad y se resigna e inicia una búsqueda de apoyo o una estabilidad emocional y física, podemos decir que es cuando ha aceptado su enfermedad. La religiosidad como medio de aceptación. Normalmente se recurre a la religiosidad para poder quedar en paz. La misma oración lleva a la resignación. Entonces entendemos que la natología es la práctica de intervención de asistencia de las personas para que logren la aceptación del hecho y para que aprendan a vivir este proceso de duelo. Gracias.